Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa favorito de las tardes, Historiando con Richelyn Zorrilla. Aplausos, aplausos, aplausos. Bien, a los que son nuevos, aquí en el canal 17, todas las tardes tenemos un segmento llamado Historiando, que yo, la comunicadora Richelyn Zorrilla, les voy a hacer un reportaje sobre algún hecho histórico. Entonces, en esta ocasión, están de suerte porque vamos a hablar sobre el desastre nuclear de Chernobyl. Muy bien. Ok. Perfecto. Por si alguno de ustedes no conocía lo que fue el desastre nuclear de Chernobyl, como su nombre lo dice, fue una explosión nuclear, pero vamos a detallarlo completamente paso a paso. Cabe destacar que en este reportaje no será cronológico porque para entenderlo todo bien tenemos que hablar del futuro, del pasado y del presente. Entonces, en abril de 1986 a las 12:23:45 AM sucedió una explosión nuclear en la central nuclear de Chernobyl. Entonces, esta explosión liberó radiación no solamente en Ucrania, que en ese entonces pertenecía a la sociedad soviética, sino que también en Bielorrusia, Rusia, Escandinavia y Europa Central. Como pueden ver, tomó prácticamente medio continente. Entonces, cabe destacar que la mayoría de estos datos los conocemos gracias a unas cintas de Valery Legasov, que era uno de los científicos que estaba encargado de la limpieza después del desastre. Él, después de que fue, vamos a decir, despojado de todas sus pertenencias, empezó a grabar estas cintas para que la gente se enterara de la verdad. Entonces, toda esta información era oculta o clasificada, ya que la KGB, que era la sociedad de inteligencia de la sociedad soviética, o sea, ellos reclutaban científicos y así para la sociedad soviética. Entonces, ellos clasificaban todo lo que a la luz no convenía, porque ellos tenían que cuidar su prestigio y esto le llevó muchas vidas por delante. Bien, entonces ahora vamos a presentar las imágenes. Cabe destacar que van a ser imágenes representativas porque de la mayoría de los hechos no se tienen imágenes. Entonces, ok. Muy bien, mi cámara por aquí. Bien, estamos aquí. Imaginémonos que somos una persona que vivimos en un edificio que está cerca de la central nuclear y escuchamos una explosión de la nada a la madrugada, a las 1:23. Entonces todos nos quedamos sorprendidos como que, ¿qué pasó? En ese entonces las personas del alrededor pensaban que era un simple incendio en la central nuclear. Realmente nadie se imaginó cómo que hubiera explotado el núcleo, porque no hay forma posible de que un núcleo explote, o al menos eso se creía en ese entonces, simplemente no había forma de que un núcleo explote, por eso nadie se imaginó que era eso lo que estaba pasando. Entonces, algo que cuando explotó, los trabajadores de la planta que estaban adentro, o sea, el turno nocturno, los que estaban cerca de donde ocurrió la explosión, lo primero que le empezó a pasar fue que se le enrojeció la piel. Luego de esto, ellos duraban unos minutos bien y luego se le iba a la piel y morían. Entonces ya eso luego fue explicado. Entonces yo lo voy a explicar. Lo que pasaba era lo siguiente. Por la radiación tan grande, en su piel empezaban a morirse las células. Entonces la radiación mataba las células del cuerpo humano. Luego de esto, de que las células morían, le moría completamente la médula espinal, la ósea. Entonces luego de esto,
el sistema inmune dejaba de funcionar, detenía su funcionamiento. Y después de que durabas, no sé, 5 o 6 minutos bien, dependiendo de la cantidad de radiación, algunos duraban 2 semanas, 2 días, pero después de 2 semanas definitivamente ya estabas muerto de las personas que estuvieron ahí. Entonces, luego de que su sistema inmune dejaba de funcionar, su piel, que era el más visible, el más débil, se empezaba a ir y luego de eso sus órganos empezaban a dejar de funcionar, entonces se le iba la piel. Aquí vamos a representar una imagen de esto. Así era como ellos se veían. Terrible. Entonces, como todos pensaban que era un incendio, lógicamente llamaron a los bomberos. Y en la imagen lo podemos ver aquí, que los bomberos fueron a un núcleo abierto sin ninguna protección, ninguna. Ya ustedes pueden saber que todos los bomberos se quemaron vivos, literalmente. El agua no podía apagar el fuego, porque el núcleo funciona de tal forma que, o sea, funciona con agua. Entonces lo que hace el núcleo es que cuando le entra agua, lo que hace es que la vaporiza. Entonces, con el vapor obtiene energía. O sea, no había forma de que ese incendio se apagara con agua. Y aparte de eso, lo que ocasionó eso fue que creciera el fuego y los bomberos poco a poco le pasó lo que yo fui contando. A todos los que estuvieron ahí le pasó lo mismo. A todos los que estuvieron cerca le pasó lo mismo. Incluso cuando pasó la explosión, hubieron personas que fueron a un puente cercano a la central nuclear de Chernobyl y todas las personas que estuvieron viendo el fuego desde el puente murieron. Por eso actualmente este puente se conoce como el puente de la muerte. Entonces, muy bien, estamos aquí. Eh, Vamos a recapitular un poquito por qué ocurrió esto. Bien, ellos estaban haciendo una prueba de seguridad que tenía que hacerse y nunca la habían pasado. Tenían 3 años tratando de hacerla y nunca la habían pasado. Pero este año el jefe quería hacerlo sí o sí porque si él pasaba la prueba de seguridad le iban a hacer un ascenso. Por tanto, a él no le importó romper todas las reglas para que se haga. Él quería que se hiciera y se hizo y por eso salió tan mal. Bien. Ok. Ok. Ellos estaban intentando medir la radiación que había en ese instante. Estamos hablando que eran las 1 y algo todavía. Vamos a decir que eran las 1:40. Ok. Ellos estaban intentando buscar un aparato para medir la radiación. La radiación se mide en Rogers. Entonces, el aparato más pequeño, o sea, el que tiene menos capacidad, solamente llega a 3.6 Rogers. Entonces, cuando lo midieron con ese aparato, llegó al máximo. Y el jefe, que en ese entonces era, vamos a decir, el gerente de la planta nuclear, lo que dijo fue a las autoridades, porque hicieron una reunión de emergencia, obviamente, lo que dijo fue que la radiación era mínima, que solamente era de 3.6 Rogers. Cabe destacar que todo esto se pudo haber evitado, todas estas muertes que ocurrieron, pero cuando ocurrió, o sea, más o menos estamos hablando como a las 3 de la mañana, cuando ocurrió esto, voy a quitar esto por aquí. Bien, cuando ocurrió esto, ellos decidieron cerrar la ciudad, escuchen bien, con radiación, decidieron cerrar la ciudad y cortar los teléfonos, de forma que Estados Unidos ni ningún otro país se enterara de lo que estaba pasando en Chernobyl. Lo cual, eso creo que fue lo que ocasionó un poquito la más de muertes, porque al ellos no tomar la decisión de evacuar inmediatamente, más personas estuvo ahí por más tiempo y murieron más personas. Bien, a las 3:30 am, Dyatlov, que era el encargado general de la prueba, él era quien estaba encargado de la prueba y al que le iban a dar el ascenso. Por tanto, a él no le importó romper las reglas. Él tenía miedo a las 3 am porque si era posible, en su mente no era posible, pero si fuese posible que el núcleo explotó, significaría la muerte de más de 1 millón de personas. Y así fue. Entonces, como ya yo dije, la junta se reunió y el que era gerente de la planta para, vamos a decir, para evitarse
reclamo, lo que hizo fue que mintió sobre la cantidad de radiación y dijo que habían 3.6 Rogers, como ya yo les había dicho. Así, dijo que la radiación era mínima, que no pasaba de la primera planta, etcétera, etcétera, etcétera. Dijo muchísimas mentiras. Entonces, hubo alguien que se levantó en la mesa y dijo que el aire estaba brillando y que esto era causado por la radiación. Esto se le conoce como el efecto Cherenkov. Y lo que le respondió fue, o sea, un ingeniero nuclear que estaba ahí, que también estaba apoyando lo mal hecho, vamos a decirle que fue uno de los culpables, porque vamos a mencionar 3 al final. Entonces, él dijo que eso pasa hasta con una radiación mínima, para que cerraran la ciudad y ellos no tener culpa. Ellos solamente estaban encubriendo y encubriendo y encubriendo. En esto cabe destacar que tenemos que tener un poquito más de humildad, porque si ellos hubiesen aceptado sus errores desde el primer momento, nada de esto hubiera pasado, nada. La central nuclear de Chernobyl, la que explotó, se llamaba Vladimir y Lenin, Estación de Energía Nuclear, entonces, secreto de la Unión Soviética por la guerra. Bien. A las 4 a.m. deciden cerrar la ciudad y cortar las líneas telefónicas. Ya esto se llevó a cabo a las 4 a.m. de ese mismo día. Muy bien. Había otro aparato que medía la radiación. Este era más grande y tenía más capacidad, pero en el momento que lo encendieron, explotó. Muy bien. Pero lo que hicieron fue que utilizaron el medidor de radiación de los bomberos. El medidor de radiación de los bomberos solamente mide a 200 Rogers y cuando midieron la radiación con su aparato llegó a los 200 Rogers. Entonces, por tanto, podemos ver que llegó al límite. En los dos que lo midieron llegó al límite y dio esa cantidad porque esa era la única a la que llegaba. Bien. Uno de los bomberos agarró grafito en su mano. Para entender lo que es el grafito, ahora bien voy a explicar qué es una planta nuclear y cómo funciona una planta nuclear. Bien, el reactor de una planta nuclear genera energía con vapor, pero, por ejemplo, vamos a explicarlo primero de una planta convencional, de una normal. Lo que hace es que quema carbón para crear humo y de ese humo ellos crean energía. Pero una planta nuclear lo hace de forma un poquito distinta. Lo hace con elementos radioactivos. Por ejemplo, utiliza uranio 123 como adentro, ¿verdad? O el uranio de 235, uranio de 235, lo utiliza adentro y como combustible utiliza yodo 123. Ahí va el 123. Entonces, lo que hace es que el uranio, ¿verdad? Son muchas partículas, ok, miremoslo así, son muchas partículas de uranio, ¿verdad? Entonces están dentro de un núcleo, vamos a ponerlo así redondo para que lo vean aquí en la cámara. Está dentro de un núcleo, el uranio. Entonces, las partículas, de un modo, de algún modo u otro, los electrones van a empezar a moverse. Entonces, como es un espacio pequeño y hay muchas partículas radiactivas, en algún momento van a chocar unas con otras, ¿verdad? Entonces, en esos choques se genera energía. Y lo que hace el grafito es evitar el flujo de electrones. Por esto, dentro del núcleo siempre hay grafito para alentar, vamos a decir, el flujo de neutrones. Entonces, uno de los bomberos que estaba ahí en ese momento agarró grafito en su mano y luego, al minuto, al instante, su mano empezó a quemarse y se le fue la piel de la mano y por último, prácticamente no tenía mano. Entonces, esto pasó. La gente lo que dijo fue, en ese entonces, la gente lo que pensaba fue que tal vez tenía un poco de radiación así y como habían dicho que la radiación que estaba ahí en la planta era como la de, vamos a decir, la radiación que equivale a una radiografía. Pero esto no era cierto, porque cuando ese bombero agarró ese pedazo de grafito en su mano, fue como que agarrara 400.000 radiografías en su mano. Entonces, ya sabemos cómo es que funciona un reactor nuclear. Entonces, cuando hace esto de los electrones que ya yo expliqué, genera humo y así genera energía. Este es el proceso que da energía, o sea, luz a ciudades enteras. Muy bien.
Ahora vamos paso a paso. Espero que estén entendiendo mis maravillosos televidentes. Grafito en el suelo. Entonces, a las 6 a.m. de ese mismo día, y vamos por hora explicando todo, un trabajador sube al edificio 4 a comprobar que el núcleo está roto, porque todavía a las 6 a.m. nadie le creía que el núcleo estaba roto. Entonces, lo que decían era que el desastre era o sea, la radiación era tal vez por el fuego, que no sé qué, y que habían elementos, pero nadie creía del núcleo, nadie lo creía. Bien. Luego, ese mismo día, a las 8 de la mañana, a 400 kilómetros, el mismo día, a 400 kilómetros, en el Instituto de Energía Nuclear de Bielorrusia, Minsk, a las 8 a.m., el 26, o sea, estamos hablando de 7 horas después de la explosión, en este instituto lo que hacen es que detectan radiación así de energía. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente, cuando abrieron la ventana del instituto, porque, por ejemplo, cuando se van a su casa, cierran las ventanas, cierran todo, y al otro día, cuando entran a trabajar de nuevo, tienen que abrir las ventanas. Cuando abrieron las ventanas, de una vez así al instante, se detectó que habían 8.000 Rogers. Estamos diciendo que ya ellos tenían en mente que habían 400 Rogers, pero no. En Minsk, a 400 kilómetros, estamos hablando de mucha distancia, se detectó que había 8.000 Rogers. Por tanto, cuando analizaron esto, porque lo que pensaron que fue que tal vez fue una bomba de la guerra o algo así, cuando analizaron en la ventana se pegaba como un polvito, ¿verdad? De la radiación. Ellos cogieron eso, lo metieron, lo analizaron y cuando lo analizan le dicen paso a paso, parte por parte, los componentes que tiene el aire. Entonces, ahí se dieron cuenta que había yodo 131, que es utilizado como combustible de reactor. Y ahí se dieron cuenta que no fue de la guerra. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto, ellos llamaron a la central nuclear más cerca, que estaba a 200 kilómetros, pero no llamaron a Chernobyl porque Chernobyl estaba a 400 kilómetros y se consideraron que estaba muy lejos como para ser de allá. Nadie lo creía. Bien. Después de eso, a las 8 de la mañana, que los que ya yo había mencionado, los bomberos fueron al hospital. Entonces, en el hospital, como tampoco sabían, estaban trabajando sin guantes, sin protección ni nada. Ellos agarraban a los pacientes con sus manos, ¿verdad? Entonces, cuando los bomberos llegaron, le quitaron la ropa porque estaba con radiación y la entraron en el sótano. Cabe destacar que aún en la actualidad, en el año 2020, esa ropa sigue en ese sótano de este hospital, porque todavía se considera que tiene demasiada radiación. Y aún así, esos doctores, enfermeros y médicos que no sabían, lo agarraron con la mano y al tiempo se le empezaron a quemar las manos porque agarraron la ropa de los bomberos que estaban literalmente en un núcleo abierto. Muy bien. Luego de esto, hicieron otra reunión a las 3 de la tarde de ese mismo día. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a las 3 de la tarde porque ellos estaban muy despreocupados. Entonces, a las 3 de la tarde de ese mismo día hicieron otra reunión en donde estaban ya las personas de la élite. Cuando me refiero a las personas de la élite, me refiero al vicepresidente de la KGB, a ministros, etcétera, de ese país. Entonces, en ahí hicieron como una junta para encargarse de ese desastre, que en ese entonces no se lo estaban tomando en serio. Ahí había un científico, Valery Legasov, del cual hablé al inicio. Entonces, él advierte que había grafito en el suelo. ¿Por qué? Porque cuando él estaba leyendo los informes de lo que pasó en la madrugada, él vio la parte donde el bombero se quemó la mano. Entonces, él, por la descripción del material, él le llegó que era grafito. Bien, entonces él advierte de que solamente es posible que haya grafito en el suelo si el núcleo explotó. Entonces, él explicó que un reactor RDMK, que era el reactor que estaban utilizando, usa uranio 235 como combustible, que es bastante radiactivo, como ya yo lo expliqué. Entonces, cada átomo
uranio 235 es como una bala viajando a velocidad de la luz, penetrando todo a su paso, madera, metal, concreto, carne, etc. En cada gramo hay más de 1 trillón de esas balas y en Chernobyl guarda más de 3 millones de gramos. Entonces, justo ahora está en llamas en el viento, arrastrará partículas radiactivas a lo largo de todo el continente, todo quedará contaminado y la mayoría de estas balas no dejarán de dispararse en 100 años y algunas en 50.000, lo cual es completamente cierto. Entonces, lo que hace el subsecretario de la KGB es que manda al secretario general con el científico Legasov que yo mencioné, los manda el secretario general a Chervina, se llamaba Chervina, los mandan a ver el reactor. Entonces, lo que hicieron fue volar alrededor del reactor para que así se dieran cuenta que sí había grafito en el suelo o en el techo y se dieran cuenta que sí estaba roto el núcleo. Entonces, ahí ya yo expliqué cómo funciona un reactor, no tengo que volver a explicarlo. Bien. En los reactores RBMK rodeamos las varillas de combustible con grafito para moderar, alentizar el flujo de neutrones, como ya yo lo había explicado. Entonces, el helicóptero, la radiación del núcleo, eso estaba ionizado. Bien, así como estamos viendo en la foto todavía, ese fuego no paró ni ahí, ni al segundo día, ni al tercer día y durante mucho tiempo. Entonces, lo que estaba haciendo toda esa radiación que fue saliendo, lo que estaba haciendo era que estaba ionizando el aire. Entonces, como ya yo había mencionado, en el cuartel general del Partido Comunista de Bielorrusia fue la trabajadora de energía, que yo la había mencionado, que ella era una científica, una física nuclear, la que se dio cuenta de la radiación a 400 kilómetros. Entonces, ella fue al cuartel general del Partido Comunista y le advirtió al jefe de ahí, le advirtió que tenía que darle pastillas de yodo estable a todos, absolutamente a todos, y que se fueran lo más lejos posibles. Entonces, él lo que hizo fue que no le hizo caso. Bien, ella le dijo que tenía que darle yodo estable por la siguiente razón. Porque si yo ingiero yodo estable en mi cuerpo, el yodo contaminado, o sea, el que estaba en el aire, no me iba a afectar. Muy bien. Esto fue algo muy, vamos a decirlo, irónico, porque el jefe no le creyó. Le dijo que la versión más importante era la de él. Entonces ella le dijo, antes de usted ser el subsecretario general, era zapatero y yo soy una física nuclear. Ok, bien. Entonces, luego de esto, se hace otra reunión en donde sí se acepta, por fin se acepta que sí el núcleo se explotó, pero ya han perdido muchísimo tiempo. Entonces, vamos a explicarlo así. En la primera hora, solamente en la primera hora de la explosión, había el doble de radiación que en la bomba de Hiroshima. Espero que todos conozcan este incidente. Entonces, bien, ya habían pasado, cuando por fin se dieron cuenta que ya habían pasado, que ya así, que se dieron cuenta que el núcleo había explotado, habían pasado 20 horas de la radiación. Entonces, 20 horas, ya ustedes pueden saber si solamente a la primera hora había el doble de radiación, entonces a la otra hora se duplica, se duplica, se duplica, se duplica, se duplica, y así sucesivamente por esas 20 horas. Entonces, después de esta segunda reunión, lo que hicieron fue que midieron la radiación lo más cerca posible y ya se dieron cuenta que habían muchísimos Rogers, muchísimos. Entonces, no son estas bombas, o sea, esto que pasó de la bomba de Hiroshima, lo estamos haciendo aquí como estamos contrastando cosas, ¿verdad? Esta radiación no se va a detener ni en un mes, ni en un año, y probablemente ni en 50.000 años. Entonces, esto es algo que nunca había ocurrido en el planeta.
Se considera también que el desastre nuclear de Chernobyl fue uno de los desastres más grandes provocados por el hombre. Bueno, definitivamente uno de los más grandes. Entonces, lo que hicieron fue para apagar el fuego, porque no se podía apagar con agua, lógicamente, como ya yo le expliqué, lo que utilizaron fue boro y arena para apagar el fuego. 5.000 toneladas de boro y arena, ya que el agua no podía apagar el fuego. En esas instancias pasaron escenas en donde, eso del boro y arena, yo lo puedo presentar aquí. Aquí hay una foto. Sí, esta foto. Esta que estoy señalando ahora. Bien, en esa foto se ve el núcleo todavía que está abierto en ese humo. Entonces, este avioncito de aquí está llevando el boro y la arena. Cabe destacar que uno de esos aviones voló por encima del núcleo cuando le dieron órdenes que no lo hiciera. Entonces, cuando salió por el otro lado, el avión quedó completamente derretido, así, para el piso. Entonces, lo que ellos hacían, por eso era que la mayoría del boro y la arena se perdía, porque lo que ellos hacían era que volaban por el diámetro, ¿verdad? O sea, volaban alrededor. Entonces, solamente una parte caía y era porque el viento la empujaba al centro. Con esto, lo que ellos querían hacer era asfixiar el núcleo para apagar el fuego. Entonces, luego todo este caliente ahí asfixiado, lo que iba a ocasionar era un tipo de lava. Muy bien. Las plantas que estaban alrededor, montañas en sí enteras, las plantas en vez de ser verdes se pusieron marrones por la radiación. Toda esta tierra acumuló demasiada radiación. Entonces, muy bien. Ya al día siguiente, una planta en Suecia, ya estamos hablando de Suecia, una planta en Suecia detectó radiación. La información la identificaron de Chernobyl y los norteamericanos tomaron fotos satelitales. Entonces, en ese entonces, ya cuando el mundo se enteró, que todo el mundo lo sabía, que no valió que cortaran las comunicaciones, ahí fue que empezaron a actuar. Muy bien. El viento ha estado soplando hacia Alemania y no dejan que los niños jueguen a la calle. Todas las personas que estaban afuera, todas las personas, no solamente las que estaban ahí, sino las que tomaron radiación de lejos, como lo explico, que dependiendo de la radiación que obtenías, dependía de los años. Por ejemplo, si yo tomaba radiación, vamos a decir, a 400 kilómetros, puede ser, es muy probable, muy probable, de que en 5 años me diera cáncer. Así de fuerte era la radiación. Entonces, empezaron a evacuar a la primera ciudad, la cual fue Chernobyl, 2 días después. Ya ustedes pueden saber lo que yo les expliqué, que cada hora se duplicaba la radiación que ocurrió en Hiroshima. Entonces ya ustedes pueden saber la cantidad de radiación que había cuando empezaron a evacuar la primera ciudad, que solamente evacuaron 30 kilómetros, cuando ya había recorrido casi 600 kilómetros cuadrados. Entonces, muy bien, como ya yo le expliqué que estaban tirando boro, ellos creían que tenían un mes eh, eh, para la lava, ¿verdad? Para evitar que la lava pase abajo. Pero ellos no se habían dado cuenta que gracias al agua que habían tirado los bomberos, eh, las piscinas de burbujeo, que esta era la agua que echaban, ya ustedes saben, adentro. Bien, las piscinas bueno, no, ustedes no saben, lo voy a explicar. Ellos utilizaban agua, ¿verdad? Para también, para los tanques que estaban dentro de la planta. Ellos tenían tanques alrededor que eran parte de la estructura. Entonces, para esto también tenían piscinas de burbujeo, de ahí ellos sacaban el agua, etcétera. Así era que funcionaba. Entonces, estas piscinas estaban llenas gracias a todo el agua que tiraron los bomberos, pero que el que sugirió la idea de tirar boro y agua, que fue el Legasov, él no tenía esto en cuenta. Entonces, ¿cómo era que se llamaba? La física nuclear, la trabajadora de...
La trabajadora del Instituto Nuclear de Energía, su nombre era, lo tengo aquí, lo voy a buscar porque la información hay que darla completa. Tum, turum. Ludmila Ignatenko, su nombre era Ludmila Ignatenko. Muy bien. Ella, después de que evacuaron, ella quería entrar para allá, lo que hicieron fue que la encarcelaron y la llevaron a lo que era la máxima seguridad que había ahí. Entonces, ahí ella les explicó que gracias a los bomberos las piscinas de burbujeo estaban llenas. ¿Y eso qué significaba? Eso significaba que cuando la lava, porque obviamente apagaron el fuego, que cuando esa lava se formara, iba a ir directo a las piscinas de burbujeo. Entonces, cuando estuviera en contacto con el hidrógeno y el oxígeno del agua, lo que iba a hacer era que iba a consumirse todo rápidamente, iba a aumentar la reacción, entonces iba a explotar nuevamente, pero no solamente eso iba a explotar absolutamente todas las plantas nucleares que estaban en un radio de 400 kilómetros. Entonces, eso significaba, si eso llegara a pasar, gracias a Dios no pasó un spoiler, pero si eso llegara a pasar, significaba que en el continente europeo, casi entero, había una falta de agua y comida y prácticamente no se podría vivir durante muchísimo tiempo. Estamos hablando de por lo menos 100 años. Problemón. Entonces, muy bien, ya he explicado bastante de los primeros 3 días, espero que estén entendiendo y entrándose en la historia. Ok. Estoy aquí buscando la imagen que quiero mostrar. Aquí el humo que todavía no se había apagado. Muy bien. Entonces, la posible solución a lo que yo expliqué de las piscinas de burbujeo era vaciar las piscinas, pero que esto solamente se podía hacer desde adentro. Ya ustedes se pueden imaginar que ahí había una cantidad de radiación inimaginable. Por tanto, las personas que necesitaban exactamente a 3 personas que conocieran muy bien la planta nuclear, o sea que 3 trabajadores. Las personas que entraran ahí simplemente no iban a sobrevivir por más de 2 días. Por tanto, cuando hicieron una tercera reunión, lo que se acordó fue que le pidieron permiso al subpresidente de la KGB para matar a 3 personas. Entonces, este técnicamente no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Él solamente dijo, no hay victoria sin, no hay victoria sin consecuencias, o sea, sin, ya ustedes saben, sin consecuencias negativas. Entonces, ya ustedes saben, 3 bomberos de la planta que conozcan, que abran los tanques de agua lo suficiente para que desde afuera se pueda saquear esta agua. Entonces, lo que dijo fue, todas las victorias inevitablemente tienen un costo. Y se fue. Muy bien. A las 9 a.m. del el 28 de abril, 56 horas después de la explosión, los 3 voluntarios entraron porque tenían que hacerse. Claramente ellos estaban conscientes de que estaban en camino a un suicidio, pero aún así lo aceptaron porque tenían que hacerlo, ya que si no lo hacían, muchísimos más iban a seguir muriendo. Muy bien. Cuando estaban adentro, gracias a la radiación y a todo lo que había, el agua, sus luces no querían prender, pero aún así, con todo eso, ellos lo lograron. Y se expandió el rumor de que ellos 3 murieron, pero gracias a Dios, cabe destacar, porque simplemente no era posible, después de eso, ellos fueron hospitalizados y 2 de ellos sobrevivieron. Y uno actualmente sigue vivo. Muy bien.
solamente evacuaron 30 kilómetros, como ya lo expliqué, y la explosión tenía, o sea, ya la explosión tendría completamente cogida 200 kilómetros. En el día 4, reducción del incendio y de la radiación. La temperatura aumenta y el derretimiento comenzó, pero ya las piscinas estaban vacías, así que vamos a decir que todo iba bien en ese momento. Entonces, en mayo 2 de 1986, 7 días después, ya no había riesgo de explosión térmica, que era lo que yo le estaba hablando, que técnicamente iba a aniquilar el continente. Entonces, debajo de una planta nuclear hacen un panel de concreto. Y ese panel de concreto resistirá de 6 a 8 semanas. Y hay un 50% de seguridad de que el combustible penetre el panel y se filtre dentro del agua freática. O sea, que es el río Pripyat que desemboca en el Dnieper. Entonces, técnicamente, el Pripyat es un suministro acuífero de aproximadamente 50 millones de personas, cultivo y ganado inservible. Bien, entonces estamos hablando de que si esa lava que se creó ya rompía, o sea, penetraba las varillas, los paneles de control, lo que iba a hacer es que iba a llegar al lago, entonces ese lago se iba a llenar de radiación, por tanto, todo lo que estaba ahí iba a morir y todo el que bebiera de esa agua también iba a morir. Aproximadamente 50 millones de personas. Muy bien. Recomiendan instalar un intercambiador de calor bajo el panel para bajar la temperatura del núcleo. Para esto se necesita todo el nitrógeno líquido de la Unión Soviética. Gracias a Dios, esta persona que estaba con él, que al inicio no estaba tomándose lo estéreo, o sea, el secretario general, Servina, gracias a Dios le consiguió todo lo que ellos necesitaban, los científicos. Entonces, la vida promedio del plutonio, que era uno de los gases que estaba ahí, es de 24.000 años. Así que cuando le hicieron una pregunta que aproximadamente cuándo se iba a eliminar toda la radiación, él respondió que en 24.000 años. Muy bien. La radiación ionizante hace las estructuras celulares pedazos. La piel, lo que ya yo le expliqué de la piel, muy bien. Entonces, si no averiguan cómo pasó, pasará de nuevo. Muy bien. 100 hombres de la mina son elegidos para ser el intercambiador de calor y luego de esto buscan 300 más. Entonces, ellos empezaron a cavar muy bien así. Lo empezaron, después hubo un momento en el que todos estaban completamente desnudos cavando porque adentro estaba a 50 grados debajo del túnel. Bien. Y lo hicieron en 6 semanas. O sea, ellos empezaron a trabajar de una vez y lograron construir el intercambiador de calor en 6 semanas. Luego de esto es probable que absolutamente todos ellos fueran a morir por la radiación que obtuvieron. Entonces, AZ5 es el botón de emergencia. Muy bien, voy a explicar lo que es el AZ5. En los reactores nucleares, el AZ5 es como un botón de pararlo todo. Lo que hace es que entra de golpe todas las varillas de control que se encargan de detener la reacción. Por tanto, cuando tú presionas AZ5, simplemente el reactor deja de funcionar. Y, aquí tengo la imagen. Aquí esta imagen de ella. Yo dije su nombre, ella es la física nuclear. Voy a buscar su nombre otra vez porque hay que decirlo. Ludmila Ignatenko, bien, Ludmila. Ella fue a entrevistar a todos los que en ese entonces seguían vivos y estaban hospitalizados para averiguar paso a paso qué fue lo que pasó ese día. Entonces, Valery, que fue el ingeniero en jefe del reactores de planta de control de Chernobyl, tenía 25 años de edad, por tanto, él no estaba preparado para absolutamente nada de lo que le indicaron que tenía que hacer. Él nunca le explicaron cómo era el proceso, él solamente lo pusieron ahí. Entonces, esto fue algo de lo que influyó mucho en la explosión. Él dijo que cuando él oprimió el botón de emergencia AZ5, ocurrió la explosión. Al inicio nadie lo creía, pero luego poco a poco se fue descubriendo que sí fue cierto. Ya estamos terminando.
Muy bien. Toda la región completamente evacuada. Bien. 2.600 kilómetros. Esa después de, ya podemos ver que mucho tiempo, en el día 12, 2.600 kilómetros fueron evacuados, toda la región completamente evacuada. Entonces, las órdenes fueron las siguientes. Matar a todos los animales en el área inmediata que rodea a Chernobyl. Vegetación. Entonces, han absorbido cantidades peligrosas de radiación, radionúclidos, que serán arrastrados por el viento y la lluvia, arrasados bosques enteros y desprender la capa superior de la Tierra y sepultarla debajo de sí misma, aproximadamente 100 kilómetros cada lado, construir una estructura alrededor de la planta nuclear y habrán muertes. Entonces, eso es un proceso que llevará aproximadamente 3 años y se necesitará de 750.000 hombres, doctores, ingenieros y estructurales. Muy bien. Como ya pueden ver, lo que yo les había explicado de la radiación, de toda la radiación que se regó, las medidas que tomaron y que gracias a Dios fueron aprobadas, fue que iban a excavar la tierra, porque la tierra, la superficie, había absorbido mucha radiación, entonces lo que hacían era que la excavaban y la enterraban debajo de sí misma. Mataron a todos los animales y esto fue muy triste porque ahí no importaba si eran animales domésticos, solamente los mataban, porque con las personas no podían hacerlo, no podían simplemente matar a las personas, pero con los animales sí lo hicieron, ya que eran seres vivos y podían moverse y llevar la radiación, y con las plantas también lo hicieron, porque como ya yo lo leí, con la lluvia y así podía regarse. Muy bien. 4 meses después, en Pripyat, zona de exclusión de Chernobyl, llevaron vehículos lunares ligeros, cubiertos de plomo y pueden tolerar la radiación. Entonces, lo que hicieron fue que lo dividieron en secciones. El piso 1 era el que tenía radiación más débil, el piso 2 y el piso 3. El piso 3 era el que tenía más fuerte radiación. Tenía radiación gamma, los rayos gamma, si no lo han escuchado, pues investiguenlo. Ok, estos rayos son invisibles ante nuestros ojos. Muy bien. La parte más peligrosa de la Tierra. En 1 minuto, una persona puede morir en 2 minutos. Entonces, para todo esto, de lo que yo dije que necesitaban, en un proceso de 3 meses, necesitaban 750.000 hombres. Para todo esto, reclutaron a jóvenes sin experiencia, ya que los hombres de guerra se le estaban acabando. Entonces, imaginémonos esto, que un niño de familia de, vamos a decir, 18 años, lo recluten para técnicamente irse a morir por la radiación. Eso fue lo que pasó porque se quedaron sin hombres. Entonces, después de que mataban a todos los animales, los enterraban debajo de concreto. Muy bien. Creo que tal vez hay una imagen de eso por aquí. Aquí, en esta imagen, lo que podemos ver es que están midiendo la radiación de la Tierra para luego excavarla. Muy bien. Ok. Estamos aquí ahora, en esta imagen. En esta imagen lo que se está representando es que vamos a decirlo de esta forma. En el piso 3, que ya yo lo dije que era la parte más peligrosa de la Tierra, es que todavía, obviamente, no han pasado muchos años del accidente nuclear de Chernobyl. Fue en 1986 y estamos en el 2021, no han pasado tantos años. Todavía esa parte sigue sin ser habitada y lo será por muchísimo tiempo. Entonces, en el piso 3 pensaron en utilizar un vehículo lunar. Ya podemos ver que estaban utilizando vehículos lunares porque las personas no podían entrar ahí. Entonces, este vehículo no lo tenía Rusia, no podía conseguirlo. Entonces, obviamente no se lo podían pedir a los estadounidenses porque aunque tuvieran esa tecnología no se la iban a dar. También lo que hicieron fue que lo pidieron a Asia, pero pasó un pequeño detalle, que la KGB mintió sobre la cantidad de radiación, entonces ellos mandaron un robot preparado para aguantar una radiación bastante baja de 2.000 Rogers, y no habían 2.000 Rogers.
había más de 60.000 Rogers. Entonces, el robot que ellos enviaron, el vehículo lunar, inmediatamente no pasaron ni 2 minutos cuando entró en el piso 3 con un helicóptero, lo pusieron en el piso 3, murió. No iba ni para adelante ni para atrás porque no aguantó la radiación. En ese momento, el que solicitó esto, que estaba encargado de la limpieza, que el que yo dije que al inicio no se lo tomó en serio, eh, voy a buscar su nombre aquí, Shermina, él se enojó mucho y estrelló un teléfono y lo rompió y lo mandó a todo el mundo. Bueno, le dijo cosas feas. Muy bien. A este robot que yo mencioné que no sirvió, le llamaron Joker. Entonces, en Legasov, el científico, el que está al lado de los dos desiertos verdes, no el que está sentado, sino el que está parado con el gorrito. Bien. Él lo que propuso era que había que usar biorobots, es decir, hombres. Por tanto, iban a enviar a hombres al matadero. Gracias al egoísmo, porque todo eso ocurrió gracias al egoísmo. Entonces, en 1975, eh, ya vamos a entrar un poquito más en el pasado, vamos a recapitular. En 1975 estamos hablando de años después, años antes. En el reactor RBMK, que era el que estaban utilizando, se rompió el canal de combustible. El operador puso a Z5, pero la energía por un momento aumentó. Cuando el reactor RBMK tolera mucha energía inestable, es propenso a oscilaciones de reactividad. Bajo circunstancias normales, las varillas de control logran compresar esto. Cuando sacaron las varillas, la vuelven a entrar, pero lo primero que entra no es el boro, sino el grafito. El boro es lo que hace que la energía baje. Pero el grafito, aunque disminuye el flujo de electrones, aumenta la reacción. Entonces, por esto la reactividad no disminuye, aumenta dramáticamente. En la explosión de Chernobyl, los trabajadores no sabían que si oprimían a Z5 la energía iba a aumentar y posteriormente a explotar. Muy bien, pero si esto ocasiona eso, ¿por qué utilizaban esas varillas? Asimismo, ellos hacían eso por la misma razón que no tenían edificios de contención al lado de la central nuclear y por otras razones que incluían procesos. Lo hacían porque era más barato. Pero, aunque era más barato, realmente no. Era mejor comprar buenas varillas, porque para todo lo que eso ocasionó simplemente no valía la pena. Entonces, como esas varillas eran más baratas, al principio de la varilla tenían, vamos a decir aquí, tenían grafito y ya luego esto era boro. Entonces, en el momento que se sacaban las varillas, cuando se volvían a entrar, porque eso es lo que hace AZ5, lo primero que entra es el grafito, lo que hace que aumenta la reacción dramáticamente. Muy bien. 10 años antes, alguien que sabía de la situación intentó advertirle, o sea, lo advirtió sobre las varillas, pero gracias al ego de la sociedad soviética, la KGB lo clasificó como un secreto de Estado. Entonces, el reactor se descubrió que explotó por la falla de AZ5. Muy bien. La falla no había causado una explosión a no ser que el operador hubiera empujado el reactor al borde del desastre y fue tal cual ocurrió. ¿Recuerdan el bombero que yo había mencionado antes? Bien, él tenía, ahí está aquí, ella, esa rubia, está aquí también, aquí atrás. No. Aquí, ella. Ella era la esposa del bombero, ella estaba embarazada, pero aún así, cuando él quedó enfermo, que yo lo presenté, que era el que tenía la piel así, o sea, por la radiación, ella lo visitaba, le cambiaba las ropas, sí, ella estaba con él, pero ella estaba embarazada. Entonces, lo que hizo su bebé fue que absorbió toda la radiación por ella y cuando nació la bebé murió en 4 horas, porque se supone que la radiación la iba a absorber la madre, pero lo que hizo fue la bebé que la absorbió por ella y por tanto no pudo vivir. Entonces, el operador es el encargado que mantiene el balance de subir y bajar la radiación.
En total se utilizaron 3.828 hombres para lo que yo había dicho antes sobre que estaban reclutando niños, etc. Muy bien. Ok. En el piso, en el último piso, aquí tengo una imagen de eso también. Aquí, esta imagen, que pueden ver a este hombre que está en el techo. Este es el tercer piso. Entonces, en el tercer piso había grafito. Como pueden ver, el robot Joker no lo soportó, entonces lo que hacían era que mandaban a hombres, o sea, humanos, lógicamente, los mandaban a subir al tercer piso que tenía muchísima radiación, lo cual causaba que una persona muriera si pasaba más de 2 minutos en ese piso. Entonces lo mandaban con un cronómetro de 1 minuto para cuando sonara la señal, ellos tenían que entrar corriendo dentro a desinfectarse. Lo que ellos hacían era que cogían con una pala, botaban todo el grafito, lo tiraban al suelo y de ahí lo podían recoger más fácil. Esto ocasionó la muerte de muchos hombres, pero en total, como era tan poquito tiempo, lo que utilizaron fueron 3.828 hombres para subir al piso 3 y muchos de ellos murieron por la radiación. Uno de ellos se le quedó el pie atascado en grafito y luego se le quemó el pie. Muy bien. Ahora sí, a la conclusión de qué fue lo que pasó. Luego, en 1886, 12 horas antes de la explosión. Entonces, como ya yo había mencionado, ellos tenían 3 años intentando hacer esta prueba, pero no podían. ¿Por qué? Porque siempre tenían faltas, pero esa falta no era precisamente de ellos, sino de la construcción del reactor. Entonces, ese mismo día, el día anterior de la explosión, había algo que todavía no se entiende por qué, pero todos estaban trabajando, los trabajadores en las fábricas, a todos les exigían horas extras. Ellos necesitaban energía. Por tanto, el día antes de la prueba le dijeron a los del reactor nuclear de Chernobyl que no podían bajar la energía. Y para hacer la prueba se necesita bajar la energía. Esta fue una de las primeras fallas que fue llevando al desastre. Entonces, por órdenes decían que tenían que esperar 10 horas para bajar la energía. Por tanto, lo que fue funcionando con la energía a media, muy bien. Solamente 2 horas antes de la prueba fue que se empezó a bajar la energía otra vez. A 1.600 megavatios de energía tenían que reducirla a 700, pero eso tenían que hacerlo en más tiempo y como ya yo expliqué que no podían hacerlo, por esto fue uno de los principales, lo que empezó a encadenar la cadena del problema, el primer eslabón. Entonces, luego de esto, había que hacer un juicio para determinar, o sea, para encarcelar a los culpables de esto, porque ellos cometieron muchas injusticias, etc. El científico que ya yo había mencionado antes, Legasov, que él sabía exactamente todo lo que pasó, él mintió en la primera conferencia para, vamos a decir, para salvar su vida en ese instante. Pero el día del juicio, él dijo toda la verdad. Pero que solamente que esto que él dijo toda la verdad no salió en ningún lado porque al gobierno no le convenía. Aún así quedó grabado. Y él, aparte de eso, gracias a sus cintas, se descubrió que él lo dijo. Muy bien. Cabe destacar que según el oficial, en la fuente oficial, o sea, los registros de la Unión Soviética, solamente tienen registradas por el accidente 31 muertes, lo cual es completamente falso, ya que según los cálculos de los científicos, van aproximadamente en el incidente nuclear de Chernobyl, se fueron aproximadamente 900.000 personas, ya que en 5 años, en 2 años, la tasa de cáncer hizo un aumento dramático por todas las personas que tomaron radiación, principalmente en los niños, porque los niños tenían como más facilidad de absorber la radiación.
Entonces, las bombas de repuesto. Se supone, lo que ya yo expliqué, que en una central nuclear tiene que haber bombas de repuesto. Entonces, ahora sí voy a explicar eh, qué fue lo que pasó ese día. Muy bien. Ok, quiero hacerlo de forma que se entienda. Entonces, una central nuclear está diseñada a trabajar a una potencia, que es la mitad de 1600, déjame ver. Um, exacto, el reactor 4 diseñado para operar a 3200 megavatios. Bien, estaba diseñado para operar a 3200 megavatios. Entonces, eh, algo que pasa con el uranio 200, 200, a ver, muy bien, estoy cerca, no se desesperen, televidentes. El uranio 235, algo que pasa con él es que eh, cuando, por ejemplo, si se baja la presión, o sea, si se baja la energía, crea xenón. El xenón es un gas noble y el uranio, como ya sabemos, pertenece a los metales de transición. Entonces, el xenón es altamente radiactivo y vamos a decir, el xenón es una bala. El xenón contamina el núcleo, daña el núcleo. Muy bien. Y como ya podemos ver, la planta duró 10 horas con la energía a media porque no la podían bajar más ni cumplieron el procedimiento. Entonces, durante esas 10 horas se fue generando xenón, 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 pero no se iba consumiendo porque estaba a media energía. O sea, era suficiente para generar xenón, pero no era suficiente para quemarlo. Otro eslabón de la cadena del desastre. De todas formas, o sea, eso iba a pasar de alguna forma u otra porque ellos rompieron muchas reglas ese día. Muy bien. Um, a ver, cambiar la imagen. Ya yo estoy aquí en el día del juicio. Este es aquí, él tiene una maqueta en donde presenta cómo debe estar formado un reactor. Entonces, ese es el día antes del juicio, ella le está pidiendo a Legasov que diga la verdad y gracias a Dios él le hace caso y la dice. Aquí, este es el que estaba encargado de la prueba y el que se voló todos los procedimientos porque él quería su ascenso, que costó 900.000 vidas. Él estaba negando todo lo que estaban diciendo. Obviamente quería salvar su pellejo. Entonces, aquí tenemos imágenes del día del juicio. Muy bien. Ya explicamos lo del xenón. Entonces, funciona así. El combustible de uranio es lo que aumenta la energía. El operador controla que la energía no siga aumentando. Entonces, las varillas de control de boro son los frenos de esta máquina. El agua baja las varillas de calor y se evaporan creando el vacío. O sea, esas máquinas funcionaban con algo que ellos llamaban el vacío positivo, que es la evaporación del calor de las varillas, etcétera, que eso funcionaba con agua. Entonces, el agua lo que hacía es que, vamos a decir que era una de las cosas que alentaba la reacción, dependiendo. Entonces, el reactor RBMK, coeficiente positivo de vacío, lo que yo acabo de explicar. Muy bien. El coeficiente de temperatura negativo era algo que el coeficiente de temperatura negativo estaba en este lado, o sea, que era de lo que controlaban. Entonces, entre más vapor, más reactividad. Como pueden ver, como que van aquí chocando, 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 chocando. Lo único es AZ5, que es lo único que lo puede parar. Entonces, el xenón, que ya expliqué que el xenón es un veneno, envenena el núcleo. Entonces, 30 megavatios de xenón creado y no consumido. En esas 10 horas se creó 30 megavatios de xenón. Muy bien. El reactor estimulado para alentizarse, aún así, en menos de una hora va a explotar. Cuando el combustible se calienta, se hace menos reactivo. Este es el proceso, esto que yo acabo de explicar es el proceso que da energía a ciudades enteras. Muy bien.
Cuando el núcleo trabaja a toda potencia, quema el xenón por completo antes de que cause problema, pero por el retraso del reactor 4 de Chernobyl trabajó a media potencia por más de 10 horas. El reactor siguió bajando de 700. Luego, cuando ellos tenían que bajar el reactor, gracias a que el núcleo estaba envenenado, pero ellos no se estaban dando cuenta en ese entonces, bajó más de 700. Tenían que bajarlo a 700 para la prueba, pero bajó más. Bajó tanto que llegó a cero pelados. Entonces, el núcleo que está mandado por el xenón bajó a cero y se empezó a asfixiar el núcleo. Muy bien, optaron por cambiar el día de la prueba, pero el jefe no quiso. Otro eslabón de la cadena. Ya tenemos una cadena casi completa. Muy bien, Diatlo, este era el jefe, ordenó aumentar la potencia o despedirlos. Entonces, aún así que estamos viendo que todo estaba encaminando a un desastre, él no quiso parar la prueba. Muy bien. Él negó haber hecho esto, pero teníamos los testimonios de todos los que estaban en la sala de control antes de morir. Y los testimonios de las personas antes de morir se toman muy en cuenta porque ellos realmente no tienen razón para mentir. Entonces, ordenó aumentar la potencia o despedirlo. El encargado de limpieza del desastre. Muy bien. Entonces, para ellos subir la potencia otra vez desde que estaba en cero, ellos lo que hicieron fue que quitaron las varillas de control. Las varillas de control, la que yo expliqué, son el freno. Muy bien. Entonces ellos quitaron 205 varillas de control y dejaron funcionando solamente a 6. Y aún así, solamente subió a 200. O sea, tenía que estar a 700 y solamente subió a 200. Y lo que se supone que deberían hacer es evacuar la área y darle 2 días de descanso. Pero el jefe Diablo no quiso. Quiso hacer la prueba con 200 de energía. Muy bien. A las 1:22 am, recordemos que el accidente, porque ahora yo voy a ir hora por hora para explicar muy bien qué fue el accidente. A las 1:23:45 fue el accidente. Entonces, a las 1:22 am, eso fue lo de abrir la bomba principal, eso fue a las 1:22 am. Bombas apagadas y sueltan la liga. Eso fue a las 1:23:04. Muy bien. Apagaron las bombas de agua porque, como ya yo había explicado, el agua ralentiza. Entonces, a las 1:23:35, aumento de potencia sin freno. Literalmente, no tenían las varillas de control, entonces la potencia empezó a aumentar. Empezó a aumentar mucho, 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 y lo que hicieron fue que presionaron AZ5. Aquí fue el desastre, AZ5. Entonces, el botón lo que se supone era que tenía que parar la reacción. Pero cuando ellos presionaron AZ5, lo presionaron a las 1:23:40, a las 1:23:45, la explosión. Esto pasó por la siguiente razón. Las varillas, como ya yo había explicado, porque eran las más baratas y utilizaban esas, al principio tenían grafito. Entonces, cuando él le dio a AZ5, que se supone que tienen que entrar todas las varillas juntas así de golpe para detener la reacción, lo único que entró fue el grafito, ya que la reacción se aceleró tanto por todos los daños que ya tenía el operador que estaba al borde del colapso, que empezó a salir mucho humo y entonces las varillas no pudieron entrar. O sea, la parte que tenía boro no entró. Entonces el grafito se quedó atascado ahí, avanzando la reacción, avanzando. Y solamente en esos 5 segundos de rejuego, el reactor 4, que estaba diseñado para operar a 3.200 megavatios, superó los 33.000 a los 33.000 megavatios. Ya ustedes pueden saber cuánto aumentó en 5 segundos. En cuestión de segundos fue que ocurrió toda la explosión. Muy bien. Como ya sabemos qué fue lo que causó la explosión de Chernobyl, voy a presentar un video ahora donde está más detallado lo que yo dije.
Ah, sí, la pantalla se está compartiendo. Muy bien. On 2342, Gorbachev looks down on the enormous steel lid of the reactor and sees the impossible. The control rod and fuel channel caps. Esas son las varillas subiendo por la presión. Él fue a correr a advertirle a sus amigos, pero no dio tiempo. La energía aumenta. El gas. Subiendo los números que ya yo dije. Pressure inside the core can no longer be held back. At long last we have arrived. 123.45. Primero voló la capa, entonces el oxígeno empezó a entrar y combinado con el hidrógeno explotó el núcleo. Así fue como ocurrió la explosión de Chernobyl. Bastante explicado. Muy bien. Entonces ahora, en conclusión, aquí todavía tenemos unas imágenes que lo representan. Muy bien. Esto de aquí, en este cuarto, ocurrió después del juicio. Valery dijo toda la verdad y lo dijo delante de mucha gente poderosa. Entonces, gracias a esto, él no solamente perdió su trabajo, sino que perdió su legado. Esto quiere decir que todo lo que él hizo para limpiar el desastre, todos sus títulos y todos sus premios fueron pasados a otras personas que no hicieron absolutamente nada, solamente porque él dijo la verdad. Entonces, 2 años después del accidente, o sea, un año después fue el juicio, entonces 2 años después, ahí él se quitó la vida a sus 51 años de edad. Y las grabaciones que yo había mencionado antes, gracias a esas grabaciones y gracias a su suicidio, no está bien suicidarse, pero gracias a que él se suicidó, fue que esas cintas de grabación rodaron por toda la sociedad soviética y todo el mundo se enteró de lo que pasó. Luego de esto, eh, por fin, después de su muerte, los funcionarios soviéticos al fin reconocieron las fallas en el diseño del reactor nuclear RBMK y por tanto los reactores fueron redactados para evitar un accidente como el de Chernobyl. Entonces, apenas en 2017 fue terminado el reactor nuclear de Chernobyl, o sea, el nuevo, que costó aproximadamente, está aquí, el nuevo reactor costó aproximadamente 2.000 billones de dólares. Pero es un reactor completo que no va a pasar otro accidente nuclear como el que pasó. Aunque sea muy caro y vale la pena. Entonces, Ludmila Ignatenko, aquí vemos como en esta imagen, vemos cómo ellos se despiden. Ya eso es en el capítulo final. Entonces, Ludmila Ignatenko ya tuvo una enfermedad en la cual no podía tener hijos, pero en la actualidad ella vive con su hijo, ya que gracias a Dios ella pudo volver a tener un hijo en Kiev. Muy bien. Al final, las tres personas que yo había mencionado al inicio, el ingeniero nuclear que mintió sobre la cantidad de radiación, el gerente de la planta nuclear y el encargado de la prueba, todos ellos fueron condenados a 10 años de trabajo pesado. Legasov, que era el encargado de la prueba, él murió en ese proceso. Y el otro, el ingeniero nuclear, luego de sus 10 años de condena, volvió a trabajar en otra planta nuclear. Entonces,
después de esto, la sociedad soviética se destruyó y algunos dicen que fue gracias al desastre de Chernobyl, pero que esta sociedad estaba llena de mentiras, o sea, no había forma de que prosperara. Muy bien. Ahora, para concluir, bien, entonces, Chernobyl. Chernobyl, antes de que pasara todo esto, estaba, los que vivían en Chernobyl eran en ese pueblo de Ucrania, vivían judíos y polacos. Y después de la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, en 1914, la gente volvió a Chernobyl, pero que ellos tenían en cuenta de que no le iba a pasar a ellos. Por ejemplo, estos judíos y polacos fueron asesinados y la gente volvió a Chernobyl pensando que no le iba a pasar y luego pasó lo del accidente nuclear. Técnicamente es un pueblo que estaba lleno de sangre desde el principio de los tiempos y aún así la gente volvía a vivir ahí. Y ya ahora mismo es una ciudad fantasma ya que es imposible de que alguien pueda volver a entrar a Chernobyl por la radiación. Muy bien. Ya esto fue todo en la actualidad. Las tasas de cáncer, el aislamiento. Y espero que todos hayan entendido, todos mis televidentes, sobre qué fue el desastre nuclear de Chernobyl. Aquí tenemos una imagen, esta imagen final, esta. En esta imagen vemos a alguien de Chernobyl desinfectando. Muchísimas gracias a todos mis televidentes por conectarse a saber un poco más sobre Chernobyl. Esto fue Historialandia, historiando con Richelyn Zorrilla. Solamente en el canal 17. Adiós.